Dicen que morir quemado vivo es rápido. Mienten. Se alarga. Cada segundo parece una eternidad de dolor abrasador antes de que el humo te envuelva. Loretta pensaba que solo estaba salvando a un niño atrapado en un edificio en llamas. No sabía que el niño paralizado tras las llamas era el hijo de Alex Esposito, el hombre más temido del mundo del hampa de Nueva York. No sabía que correr hacia ese fuego la arrastraría a un mundo de cenizas, deudas de sangre millonarias y un hombre capaz de levantar a toda la ciudad por su hijo. Salvó la vida del niño, pero estaba a punto de descubrir que eso podría haber sido su error fatal. El calor golpeó a Loretta como un golpe físico, antes incluso de que llegara a la puerta. No era el crepitar amistoso de una chimenea, ni la llama controlada de una cocina, sino algo primitivo, una bestia rugiente que exhalaba azufre y rabia, consumiendo todo a su paso. El humo negro salía de las ventanas del segundo piso del edificio de ladrillo rojo, enroscándose en el sofocante cielo de julio como dedos oscuros que intentaban escapar. La multitud que se había reunido en la acera sacó sus teléfonos, grabando, siempre grabando, sin ayudar en nada. Los dedos de Loretta se cerraron con fuerza alrededor de los billetes arrugados que llevaba en el bolsillo. Las propinas de esa noche por su doble turno en la cafetería. Sus pies deberían haber seguido moviéndose. Debería haber pasado de largo como todos los demás. Llamar al 911, esperar a los profesionales. Pero entonces vio la ventana de la planta baja, la que pasaba todos los días, la que siempre ocupaba un niño en silla de ruedas. Su pequeña mano se levantaba para saludar y ella le devolvía el saludo desde hacía meses sin saber siquiera su nombre. Ahora la ventana estaba a oscuras. No había movimiento ni saludos. Las sirenas aún estaban a varias manzanas de distancia. Loretta dejó caer su bolso y echó a correr. Antes de empezar, decidme en los comentarios desde dónde estáis escuchando. Responderé a todos. Las luces fluorescentes eran demasiado brillantes. Ese fue el primer pensamiento coherente de Loretta, cuando la conciencia la sacó de la oscuridad. Su segundo pensamiento fue que sus pulmones parecían como si alguien los hubiera frotado con lana de acero y gasolina. Intentó incorporarse, pero una mano le presionó con firmeza el hombro. Tranquila, heroína. La voz pertenecía a una enfermera cuyo rostro se enfocó poco a poco, redondo, amable, agotado. Tienes inhalación de humo. Tus niveles de oxígeno eran críticamente bajos cuando te trajeron. A Loretta le ardía la garganta al intentar hablar. El niño, no hables todavía. Necesitas descansar. Pero Loretta no podía descansar. Las imágenes volvían ahora con fuerza. La puerta del vestíbulo, astillándose bajo sus patadas. La pared de calor que casi le había detenido el corazón, arrastrándose boca abajo bajo el humo. Encontrarlo atrapado bajo una estantería caída, con sus delgadas piernas inútiles bajo él, los ojos muy abiertos con el tipo de terror que ningún niño debería conocer jamás. Lo había liberado. Recordaba el peso de él en sus brazos, más ligero de lo que debería haber sido, como si el miedo lo hubiera vaciado. Recordaba tropezar entre el humo, su visión reduciéndose a un punto, y luego el frío impacto del aire nocturno y unas manos fuertes que le quitaban al niño de los brazos. Luego, nada. El niño, repitió Loretta con voz ronca, como de grava. ¿Está bien? Lo sacaron, ¿verdad? La expresión de la enfermera cambió, algo que podría haber sido confusión o preocupación. Voy a buscar al médico. 20 minutos más tarde, Loretta se encontró mirando a dos agentes de la policía de Nueva York que parecían preferir estar en cualquier otro sitio. El mayor, el detective Morris, tenía el rostro curtido de alguien que había visto demasiado y creía muy poco. Su compañera, una mujer más joven llamada Chen, estaba de pie junto a la puerta con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. «Señorita Marino», dijo Morris, abriendo una libreta que había visto días mejores. «Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre lo ocurrido esta noche. Primero necesito saber si el niño está bien». Morris intercambió una mirada con su compañera. «¿Qué niño?». La sensación de lana de acero en los pulmones de Loretta empeoró. El niño del apartamento de la planta baja. Estaba en silla de ruedas, paralizado. «Yo lo saqué, señorita Marino». La voz de Morris se había vuelto cuidadosamente neutra, con el tono de alguien que habla a un niño confundido o a un posible paciente mental. El edificio estaba vacío. Llevaba 3 meses precintado. A veces entraban ocupas, pero esa noche no había nadie dentro. «Eso no es cierto».
Loretta intentó sentarse más erguida, ignorando el tubo de oxígeno que le tiraba de la nariz. Lo veía todos los días. Vivía allí. Me saludaba desde su ventana. No hay constancia de que nadie viviera en ese edificio. Chen intervino con voz firme. No hay servicios públicos, ni contratos de alquiler, ni registro de inquilinos. Nada. Entonces compruebe los registros del hospital. Lo habrían ingresado. Inhalación de humo. Quizás quemaduras. Lo hemos comprobado. Morris cerró su cuaderno con una firmeza que hizo que a Loretta se le revolviera el estómago. Ningún niño que encajara con esa descripción fue ingresado en ningún hospital del área triestatal esta noche. Pero ningún niño fue rescatado de ese incendio, excepto en su declaración. La habitación parecía inclinarse, pero yo lo saqué. Los bomberos me lo quitaron. Los bomberos dicen que usted salió tambaleando del edificio sola y se derrumbó. La expresión de Morris había pasado de ser neutra a algo que parecía casi compasión. Usted sufrió una grave falta de oxígeno, señorita Marino. La inhalación de humo puede causar alucinaciones, recuerdos falsos. La mente intenta dar sentido al trauma. No aluciné con un niño de 13 kilos. La voz de Loretta se quebró y se odió a sí misma por ello. Sentí su peso. Sentí sus brazos alrededor de mi cuello. Era real. Chen dio un paso adelante, con la mano apoyada en la barandilla de la cama del hospital. Señorita Marino, entendemos que ha pasado por algo traumático, pero necesitamos que usted también entienda algo. Ese edificio estaba vacío. No había ningún niño, y si sigue insistiendo en que lo había, tendremos que considerar que podría estar sufriendo un episodio psiquiátrico. La insinuación flotaba en el aire como humo. Si seguía insistiendo, la tacharían de inestable. Convertirían esto en su problema en lugar de en su misterio. Morris sacó una tarjeta y la dejó sobre la mesita de noche. Si recuerda algo más, algo real, llámenos. Por ahora, descanse. Y la señorita Marino se detuvo en la puerta. Quizás piénselo 2 veces antes de entrar corriendo en edificios en llamas. Las heroicidades son para personas con formación y seguro. La dejaron allí sola con los monitores pitando, las luces fluorescentes y la absoluta certeza de que no había imaginado el peso de un niño en sus brazos ni el miedo en sus ojos oscuros. Alguien estaba mintiendo. ¿Qué? Y Loretta tuvo la desagradable sensación de que descubrir el porqué podría quemarla más que el fuego. Loretta volvió al trabajo 3 días después porque la medicación de su madre no se pagaba sola y la factura del hospital no iba a desaparecer por mucho que lo deseara. El Starlight Diner de Amsterdam Avenue no era gran cosa. Sillas de vinilo agrietadas, una máquina de batidos siempre estropeada y un cocinero llamado Jimmy que fumaba sin parar entre pedido y pedido, pero le permitía pagar las facturas. Loretta había trabajado en el turno de la mañana, había ido a casa a ver cómo estaba su madre y luego había vuelto para la hora punta de la cena. Sus pulmones aún le dolían con cada respiración profunda. Un recordatorio constante de que todo el mundo pensaba que estaba loca. Estaba rellenando el café de un cliente habitual cuando sonó la campana de la puerta. El hombre que entró no encajaba en el Starlight Diner. Eso fue lo primero que pensó Loretta. Llevaba un traje que probablemente costaba más que su alquiler anual. Gris carbón, perfectamente entallado. El tipo de confección que susurraba dinero antiguo y nueva violencia. Cabello oscuro peinado hacia atrás desde un rostro que podría haber sido esculpido en mármol romano, todo ángulos afilados y fría autoridad. Pero fueron sus ojos los que hicieron que la mano de Loretta se congelara sobre la cafetera. Eran del color de las nubes de tormenta y la miraban directamente a ella. 2 hombres lo siguieron, de hombros anchos y alertas, de una manera que gritaba seguridad privada. Uno se dirigió a la puerta y giró el cartel de cerrado. El otro se colocó junto a la cocina. «Oye», gritó Jimmy desde detrás del mostrador, «no cerramos hasta dentro de 1 hora». El hombre del traje sacó una cartera y dejó $500 en billetes sobre el mostrador sin mirar a Jimmy. Ahora sí, Jimmy miró el dinero, luego a Loretta, cogió los billetes y desapareció en la trastienda. Los pocos clientes no necesitaron que se lo repitieran. Se dispersaron como ratas de un barco que se hunde, dejando sus comidas a medio comer, y a Loretta sola con su cafetera y su corazón, que de repente latía con fuerza. El hombre se acercó a su mesa con un paso mesurado, que sugería que nunca se había apresurado por nada en su vida. De cerca,
Ella pudo ver la tenue sombra de un tatuaje que se deslizaba desde su cuello, algo oscuro y complejo que su caro traje no podía ocultar del todo. Loretta Marino. Su voz era grave, controlada y con un ligero acento que el dinero y la educación habían intentado borrar. Siéntese. No era una petición. Los dedos de Loretta se tensaron sobre la cafetera. Estoy trabajando. Ya no. Siéntese, señorita Marino, o haré que Marco la lleve a la mesa. Usted decide. El hombre que estaba junto a la puerta, Marco, al parecer, se crujió los nudillos. Loretta se sentó. El hombre se deslizó en la cabina frente a ella, con la fluida elegancia de un depredador, preparándose para comer. La estudió durante un largo momento. Esos ojos nublados por la tormenta observaban su uniforme descolorido, las ojeras, el vendaje aún visible en su brazo izquierdo, donde le habían alcanzado los escombros al caer. Me llamo Alejandro Esposito, dijo finalmente. Aunque la mayoría de la gente me llama Alex, y antes de que finjas que no sabes quién soy, déjame ahorrarnos tiempo a los dos. Has oído el nombre. ¿Y sabes lo que significa? Loretta había oído el nombre. Todo el mundo en Nueva York había oído el nombre. La familia Esposito lo controlaba todo, desde los muelles hasta el distrito de los diamantes. Eran los monstruos de los que susurraban los padres, la razón por la que ciertas calles se quedaban en silencio al anochecer. El gobierno en la sombra que operaba mientras el gobierno real miraba para otro lado. No quiero problemas, dijo Loretta en voz baja. Demasiado tarde para eso. Alex se echó hacia atrás y el gesto fue de alguna manera más amenazador que si se hubiera inclinado hacia adelante. Entraste en un edificio en llamas hace 3 noches. Salvaste a un niño paralítico que la policía insiste en que no existe. A Loretta se le cortó la respiración. Ese niño es mi hijo, Luca. La expresión de Alex no cambió, pero algo brilló en sus ojos, algo que podría haber sido dolor en un hombre capaz de sentirlo. Tiene 8 años. Lleva en silla de ruedas desde los 5, gracias a un coche bomba que iba dirigido a mí. Lo mantengo escondido, señorita Marino. Protegido en el anonimato, porque en mi mundo los niños son una ventaja, y las ventajas hacen que maten a la gente. El incendio fue un intento de asesinato. La voz de Alex se volvió tan fría que podría haber helado las ventanas. Alguien descubrió dónde lo tenía escondido. Alguien intentó quemar vivo a mi hijo. ¿Y tú? Una camarera que trabaja turnos dobles para poder pagar la medicación para el corazón de su madre, te lanzaste entre las llamas y lo sacaste de allí. La mente de Loretta daba vueltas. ¿Cómo sabes lo de mi madre? Lo sé todo sobre ti, señorita Marino. Sé que tienes 26 años. Sé que dejaste la escuela de enfermería cuando tu madre enfermó. Sé que coges el autobús express a casa porque te da miedo el metro por la noche. Sé que llevas una semana comiendo ramen porque estás atrasada con las facturas. Hizo una pausa. También sé que mi hijo habló contigo. No dijo nada. Exacto. Alex se inclinó hacia adelante y Loretta vio algo en su rostro que parecía casi humano. Luca no ha hablado desde el atentado. Los médicos lo llaman mutismo selectivo. Pero en el hospital, mientras tú estabas inconsciente y lo estaban examinando, le preguntó a la enfermera si la señora guapa que huele a canela estaba bien. Esas fueron las primeras palabras que pronunció en 3 años. Loretta no podía respirar. El peso de lo que estaba diciendo le oprimía el pecho más que el casco de humo. Necesito a alguien que cuide de mi hijo, dijo Alex. Alguien en quien confíe. Alguien lo suficientemente valiente como para correr hacia el fuego por un niño al que ni siquiera conoce. Y alguien a quien mis enemigos no puedan comprar, porque señaló al restaurante que los rodeaba. Ya estás sobreviviendo con nada. No soy una niñera para la mafia. Número. Alex sonrió y fue la expresión más aterradora que Loretta había visto jamás. Vas a hacer mucho más que eso. Vas a vivir en mi casa, cuidar de mi hijo, mantenerlo a salvo y, a cambio, pagaré las facturas médicas de tu madre, te daré un sueldo que hará que tu salario en la cafetería parezca calderilla, y me aseguraré de que nadie vuelva a amenazaros a ti ni a tu familia. Y si digo que no, Alex se abrochó la chaqueta del traje con deliberada precisión. Entonces saldré por esa puerta y tú volverás a tu cafetera y a tus cenas de ramen. Pero entiende esto, señorita Marino. Alguien intentó matar a mi hijo una vez. Lo volverán a intentar. Y la próxima vez que haya un incendio, yo no estaré allí para asegurarme de que haya alguien lo suficientemente valiente o lo suficientemente tonto como para entrar corriendo. Dejó una tarjeta de visita sobre la mesa.
Tienes 24 horas para decidirte. Elija sabiamente. Se marchó antes de que Loretta pudiera recuperar la voz, y sus guardaespaldas se desvanecieron por la puerta tras él como sombras al amanecer. Loretta se quedó sola en la cafetería vacía, mirando la tarjeta, con letras en relieve, un número de teléfono, sin dirección, porque hombres como Alessandro Esposito no necesitaban anunciar dónde vivían. Le temblaban las manos. Tenía 24 horas para decidir si iba a meterse en otro tipo de fuego completamente diferente. El coche que recogió a Loretta no era lo que ella esperaba. Había imaginado algo ostentoso, una limusina con cristales tintados y detalles cromados. En cambio, un elegante sedán negro se detuvo frente al edificio de apartamentos de su madre exactamente a las 8:00 de la mañana, tan discreto que podría haber pertenecido a cualquier ejecutivo de una empresa. Excepto que los ejecutivos de las empresas no solían contratar a conductores que revisaran sus fundas de hombro antes de abrir la puerta del pasajero. Su madre había llorado cuando Loretta le explicó a dónde iba. No toda la verdad, nunca toda la verdad, pero lo suficiente. Un puesto de cuidadora privada para una familia adinerada, con alojamiento y un sueldo excelente. Los medicamentos de su madre ya estaban pagados, transferidos a su cuenta, por alguien con suficiente poder como para hacer que los departamentos de facturación de los hospitales se movieran a una velocidad sobrenatural. «Ten cuidado, cariño», le había susurrado su madre, agarrando las manos de Loretta con dedos frágiles por la enfermedad. Los ricos no regalan dinero a cambio de nada. Loretta lo sabía, o simplemente aún no sabía cuál sería el precio real. El trayecto duró 40 minutos, dejando atrás Manhattan para adentrarse en la riqueza cuidada del condado de Westchester. Se desviaron de la carretera principal por un camino privado flanqueado por puertas de hierro que se abrían silenciosamente, accionadas por guardias que Loretta no podía ver, pero sabía que estaban vigilando. El camino se curvaba a través de terrenos perfectamente cuidados, robles centenarios, setos esculpidos, y una fuente que parecía importada de un palacio veneciano. Entonces apareció la casa, y Loretta comprendió que llamar la casa era como llamar al océano un charco. La finca de los Esposito era una fortaleza disfrazada de arquitectura tradicional. 3 pisos de piedra gris y altas ventanas con alas que se extendían como brazos protectores. Las cámaras de seguridad seguían su aproximación desde discretos soportes y más guardias. Estos visibles patrullaban el perímetro con el espaciamiento disciplinado del personal militar. El mensaje era claro: nada entraba o salía de allí sin el permiso de Alessandro Esposito. El coche se detuvo en la entrada principal. El conductor abrió la puerta sin decir nada y Loretta salió al aire que olía a hierba cortada, dinero y algo más que no podía identificar. Peligro, tal vez, o simplemente el aroma particular de un lugar donde no se aplicaban las reglas normales. La puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar. Alex estaba de pie en el umbral, y su visión volvió a dejar a Loretta sin aliento. Llevaba otro traje impecable, esta vez azul marino, con una camisa blanca abierta en el cuello. Pero fue lo que pudo ver en ese cuello abierto lo que le llamó la atención. El tatuaje que había vislumbrado en la cafetería continuaba por su cuello. Líneas oscuras que sugerían algo más grande, más intrincado, oculto bajo la civilizada apariencia de la costosa tela. Quizás un santo o un demonio. No sabía decir cuál de los dos. «Señorita Marino», se hizo a un lado. «Bienvenida». El interior de la casa coincidía con la promesa de fría perfección del exterior. El vestíbulo tenía suelos de mármol y techos altos, una lámpara de araña de cristal que probablemente costaba más que el edificio de apartamentos de su madre. Todo estaba impecable, coordinado, absolutamente estéril. Parecía un museo después del cierre, hermoso e intacto y completamente desprovisto de calidez. Una mujer apareció por un pasillo lateral, mayor, severa, con el pelo plateado peinado hacia atrás con tanta fuerza que parecía doloroso. «Esta es la señora Chen», dijo Alex. «Ella se encarga del personal doméstico. Te llevará a tus aposentos. Primero deberías conocer a Luca». El tono de Alex cambió ligeramente y Loretta percibió algo en su expresión que podría haber sido vulnerabilidad en un hombre capaz de mostrarla. «Ha estado preguntando por ti». Caminaron por pasillos llenos de obras de arte que Loretta sospechaba que eran originales. Un Modigliani aquí, lo que podría haber sido un Caravaggio allá. Más cámaras de seguridad seguían sus pasos.
Pasaron por puertas cerradas tras las cuales Loretta oyó voces, el teclear de ordenadores, el tipo de ruido de fondo que sugería que esta casa era más que un hogar. Era un cuartel general. Alex se detuvo ante una puerta en la segunda planta y llamó. Llamó de verdad, lo que la sorprendió. Luca, tu nuevo amigo está aquí. La habitación al otro lado era diferente del resto de la casa. Mientras que todo lo demás era frío y coordinado, este espacio explotaba de color. Los dibujos cubrían las paredes, hechos con crayones, rotuladores y pinturas, caóticos y vivos. Había juguetes esparcidos por el suelo. Una gran ventana daba al jardín, dejando entrar la luz del sol, y en el centro de todo, en una silla de ruedas situada junto a una mesa baja cubierta de materiales artísticos, estaba sentado el niño. Luca levantó la vista y su rostro se transformó. Era pequeño para tener 8 años, con el pelo oscuro de Alex y unos ojos que contenían demasiado conocimiento para un niño. La silla de ruedas era un equipo médico de primera línea, todo cromado y cuidadosamente diseñado. Pero su sonrisa era pura y sencilla y se dirigía directamente a Loretta como un rayo de luz. «Has venido», dijo, con una voz apenas superior a un susurro, como si hablar fuera algo que tuviera que recordar conscientemente cómo hacer. «Pensé que quizá te había soñado». Loretta cruzó la habitación y se arrodilló junto a su silla de ruedas, ignorando la protesta de sus pulmones, aún en proceso de curación. «Soy real y ahora estoy aquí. ¿Por mí?» La expresión de Luca se volvió incierta. Papá dijo, «Te vas a quedar por mí». «Por ti», confirmó Loretta, y extendió la mano para apretarle suavemente la mano. Sus dedos eran delgados y fríos, pero se aferraron a los de ella con una fuerza sorprendente. Detrás de ella, oyó a Alex emitir un sonido, algo entre el alivio y algo más oscuro. Cuando miró hacia atrás, lo vio de pie en la puerta, con una mano apoyada en el marco. El tatuaje era ahora más visible, saliendo de su cuello. Podía distinguir unas alas, el esbozo de una espada, una inscripción en un idioma que no reconocía, una historia salvaje escrita en la piel que los trajes caros intentaban borrar, pero nunca lo conseguían del todo. Él se dio cuenta de que ella lo miraba y no apartó la vista. «La señora Chen le enseñará el resto de la casa», dijo Alex, con la voz de nuevo cuidadosamente controlada. «Luca tiene fisioterapia dentro de 1 hora. Hoy observará. Mañana se encargará de su rutina diaria. Su madre, Loretta, comenzó, está muerta». Las palabras fueron secas, definitivas, sin permitir preguntas adicionales. «Ahora solo quedamos nosotros». Alex se marchó sin decir nada más, y Loretta oyó sus pasos resonar en el pasillo como una cuenta atrás. Miró a su alrededor, al colorido caos de la habitación de Luca, tan diferente de la estéril perfección del resto de la fortaleza, y se preguntó si ese era el único lugar de toda la finca donde se permitía que algo estuviera desordenado, fuera humano o real. «¿Te gusta dibujar?», preguntó Luca, tirándole de la mano. Loretta sonrió, reprimiendo la inquietud que le recorría la espalda. «Me encanta dibujar». «Bien», dijo Luca, empujándola hacia la mesa de arte. «Porque papá no sabe dibujar nada. Sus personajes siempre tienen forma de patatas. Y a pesar de todo, los guardias, las cámaras, los muros de la fortaleza, el hombre peligroso con la salvación y la condenación escritas en la piel». Loretta se rió. Quizás, pensó, después de todo podría sobrevivir a esto. La fisioterapeuta llegó puntualmente a las 10:00, con un equipo que parecía más un instrumento de tortura medieval que un instrumental médico. Se llamaba doctora Reeves y tenía ese tipo de actitud profesional y alegre que Loretta reconocía de sus propios días truncados en la escuela de enfermería, la voz que la gente usaba cuando había aprendido a sonreír a través del dolor ajeno. La cara de Luca se cerró en cuanto ella entró. «Buenos días, Luca». La alegría de la doctora Reeves podría haber iluminado toda la finca. «¿Listo para hacer los ejercicios de piernas?» Luca se quedó mirando la pared. «Luca, ya lo hemos hablado. Si quieres ponerte más fuerte, tienes que hacerlo». Dice que no quiere. Loretta no tenía intención de interrumpir, pero las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. La doctora Reeves se giró y su sonrisa adquirió un tono cortante. «¿Y ustedes?» «Loretta Marino. Soy la nueva cuidadora de Luca». «Ya veo». La sonrisa no llegó a los ojos de la doctora. Reeves. «Bueno, señorita Marino, a Luca tiene un protocolo terapéutico muy específico que ha sido diseñado por especialistas.
Necesita mantener el tono muscular y la flexibilidad de las articulaciones, aunque no le entusiasme especialmente. No lo voy a hacer, dijo Luca, con voz débil pero desafiante. A partir de ahí, la sesión se deterioró. La doctora Reeves intentó animarlo. Luego insistió con suavidad y, finalmente, mostró una frustración apenas disimulada. Luca se sentó en su silla de ruedas como una estatua de piedra, negándose a cooperar con los estiramientos, los ejercicios o incluso los movimientos básicos. Después de 45 minutos agonizantes, la doctora Reeves guardó su equipo con movimientos tan bruscos que parecían capaces de romper cristales. El señor Espasito se enterará de esto, dijo, dirigiendo el comentario a Luca, pero claramente dirigiéndolo a Loretta. Esta es la tercera sesión en la que se niega a participar. Después de que ella se marchara, Loretta acercó una silla para sentarse frente a la silla de ruedas de Luca. ¿Quieres decirme qué ha pasado? La mandíbula de Luca estaba apretada de una forma que le recordaba dolorosamente a su padre. Me duele, lo sé. Ella dice que se supone que debe doler, que eso significa que está funcionando. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a dejar caer. Pero nunca funciona, nunca mejoro. Entonces, ¿por qué tiene que doler? A Loretta le dolía el pecho, porque la vida no es justa, porque tienes 8 años y ya has aprendido que el esfuerzo no siempre equivale a recompensa, porque los enemigos de tu padre te quitaron las piernas y ninguna cantidad de fisioterapia te las devolverá jamás. Pero ella no dijo nada de eso. ¿Y si probáramos algo diferente? Loretta dijo en cambio, algo que no tenga que ver con mejorar, solo con sentirte mejor. Luca la miró con cautelosa esperanza. ¿O cómo qué? ¿Te gusta la música? 20 minutos más tarde, Loretta había convencido a la señora Chen para que les dejara usar la cocina. La ama de llaves se había horrorizado al principio. El hijo del señor Esposito no pintaba nada entre ollas y sartenes, pero algo en la expresión de Loretta debió de convencerla para que lo permitiera. La cocina era enorme, con electrodomésticos de calidad profesional y encimeras de granito, claramente diseñada para catering de grandes eventos más que para cenas familiares. Loretta sospechaba que la mayoría de los utensilios nunca se habían utilizado. De todos modos, encontró lo que necesitaba: harina, azúcar, huevos, vainilla, los ingredientes básicos para las galletas con trocitos de chocolate, el lenguaje universal del consuelo infantil. Levantó a Luca de su silla de ruedas y lo sentó en un taburete junto a la encimera, colocándolo de manera que pudiera alcanzar el bol para mezclar. Luego sacó su teléfono y se desplazó por su lista de reproducción hasta encontrarla. Old Motown, el tipo de música que su madre solía poner los domingos por la mañana, cuando el mundo parecía manejable. Muy bien, dijo Loretta mientras la voz de Marvin Gaye llenaba la cocina. Tu trabajo es mezclar. Mi trabajo es asegurarme de que no quememos la casa. Trato hecho. Las manos de Luca dudaron sobre el bol y luego se sumergieron en él. La harina se esparció en una nube que cubrió de blanco su cabello oscuro. Se rió de verdad, y el sonido fue mejor que cualquier cosa que Loretta hubiera oído desde su llegada hasta Fortaleza. Mezclaron y midieron, y Loretta le enseñó el truco que su madre le había enseñado a ella. Guarda siempre un poco de masa para comerla cruda. Al diablo con las consecuencias. La cara de Luca cuando lo probó era de pura alegría. Tenía trocitos de chocolate en la comisura de la boca. Y esto es mejor que la terapia, dijo. No se lo digas al doctor Reeves. Estaban metiendo la primera bandeja en el horno cuando Loretta sintió un cosquilleo en la nuca. Se giró y vio a Alex de pie en la puerta, tan quieto que parecía esculpido en la misma piedra que su casa. ¿Cuánto tiempo llevaba observando? Se había quitado la chaqueta del traje y se había remangado la camisa hasta los codos, dejando al descubierto más tatuajes que le cubrían los antebrazos. Loretta ahora podía verlos claramente. Santos y pecadores entrelazados. Letras latinas entre imágenes de condenación y salvación. Un antebrazo lucía lo que parecía la Virgen María, el otro una calavera coronada de espinas. Un hombre atrapado entre el cielo y el infierno que llevaba su guerra en la piel. Papá. La cara de Luca se iluminó porque estamos haciendo galletas. Ya lo veo. La voz de Alex era cuidadosamente neutra, pero sus ojos estaban fijos en Loretta, con una intensidad que le hacía sentir la piel demasiado caliente. La señora Chen me ha informado de que ha requisado su cocina. Lo siento, deberías haber preguntado. No te disculpes.
Alex se dirigió a la cocina con la elegancia de un depredador y se colocó junto a su hijo. Extendió la mano y le quitó con delicadeza la flor del pelo a Luca, un gesto tan tierno que a Loretta se le hizo un nudo en la garganta. Ha llamado la doctora Reeves. Dice que Luca ha vuelto a rechazar la terapia. El calor se esfumó de la habitación. Es culpa mía, dijo Loretta rápidamente. Debería haberlo animado a hacerlo, añadió ella. Alex continuó, desviando la mirada de Luca hacia ella. En los 5 minutos después de que hablaras con él, se mostró más receptivo que en las últimas 3 sesiones juntas. Hizo una pausa. Ella me recomendó que la despidiera y te contratara a ti en su lugar. Loretta parpadeó. ¿Qué? Le dije que eso no era posible, ya que no eres fisioterapeuta titulada. La expresión de Alex seguía siendo indescifrable. Pero también le dije que ya no necesitaba sus servicios. Tú coordinarás el cuidado de Luca de ahora en adelante. Haz lo que funcione. Está claro que tienes mejores instintos que los especialistas a los que he estado pagando. No tengo formación médica. Tú tienes algo mejor. Alex miró a su hijo y algo en su rostro se quebró, solo por un momento, lo suficiente para que Loretta vislumbrara al hombre que se escondía bajo el monstruo. Tú tienes lo que él necesita. El temporizador sonó, estridente en el repentino silencio. Loretta sacó las galletas del horno, doradas y perfectas, que llenaban la estéril cocina con el olor del hogar. Sirvió 3 en un plato, deslizando una hacia Luca, otra hacia Alex y quedándose con una para ella. Hay que probarlas mientras están calientes, dijo. Esa es la regla. Luca mordió la suya inmediatamente, haciendo sonidos de felicidad que provocaron una leve sonrisa en el rostro de Alex. El jefe de la mafia cogió su galleta como si fuera a explotar, estudiándola con la misma intensidad con la que probablemente aplicaba a los acuerdos millonarios y las órdenes de ejecución. Luego le dio un mordisco. Loretta vio cómo algo cambiaba en su expresión, quizá sorpresa, o el recuerdo lejano de algo parecido a la normalidad. Se comió toda la galleta en silencio y cuando volvió a mirarla, el hielo de sus ojos se había derretido lo suficiente como para dejar ver la tormenta que se escondía debajo. «Eres buena para él», dijo Alex en voz baja, dirigiéndose solo a ella, mientras Luca cogía una segunda galleta. «No me hagas arrepentirme de haberte traído aquí». No era una amenaza, no exactamente, pero tampoco dejaba de serlo. «No lo haré», dijo Loretta, y esperó que fuera una promesa que pudiera cumplir. Alex los dejó allí, en la cálida cocina, y Loretta lo vio marcharse, fijándose en cómo sus hombros soportaban un peso que ningún traje caro podía ocultar. Un padre aterrorizado por fallarle a su hijo, un rey que temía que su corona estuviera hecha de cenizas. Ella estaba empezando a comprender que la verdadera fortaleza no era la casa, ni los guardias, ni los muros. Era el propio hombre, y a ella le acababan de dar las llaves. Si todavía me estás escuchando, necesito que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Tu suscripción significa mucho para mí, más de lo que imaginas. Gracias, desconocido. Pero Loretta llevaba 2 semanas viviendo en la fortaleza cuando la señora Chen le pidió que la ayudara con la colada. La chica habitual había llamado para decir que estaba enferma, dijo la ama de llaves, con un tono que sugería que llamar para decir que se estaba enfermo era una falta moral. Los hombres del señor Espacito dejan sus chaquetas en el vestíbulo después de la patrulla. Hay que limpiarlas y devolverlas esta noche. Técnicamente, eso no formaba parte de las funciones de Loretta, pero había aprendido rápidamente que la casa de los Esposito funcionaba con una jerarquía tácita y que los recién llegados no le decían que no a la señora Chen. Además, Luca estaba durmiendo la siesta después de una agotadora mañana de lo que Loretta había empezado a llamar terapia de cocina, enseñándole a amasar pan, lo que ejercitaba los músculos de sus manos mejor que cualquier pelota de ejercicio, mientras le hacía reír con los sonidos chirriantes. El vestíbulo estaba junto a la cocina, un espacio utilitario que olía a aceite de armas y colonia cara. 5 chaquetas negras colgaban de ganchos idénticos, salvo por el tamaño. Loretta las recogió y las llevó al lavadero, un espacio tan bien equipado que podría haber dado servicio a un pequeño hotel. Revisó los bolsillos mecánicamente, tal y como le había enseñado su madre, buscando pañuelos que pudieran estropear la colada, recibos que no debían lavarse y los pequeños objetos olvidados que se acumulaban en los bolsillos de los hombres. La primera chaqueta contenía un chicle
y munición de repuesto. La segunda tenía un billete de $20 doblado. La tercera estaba vacía. La cuarta chaqueta era de Marco. Sabía que era suya porque lo había visto llevándola puesta esa mañana, haciendo guardia frente a la puerta de Luca, mientras ella y el niño hacían un rompecabezas. Marker era la mano derecha de Alex, el que se había crujido los nudillos en la cafetería. El que parecía materializarse cada vez que Alex necesitaba que se ocuparan de algo. Era de hombros anchos y eficiente, con el tipo de rostro que desaparecía de la memoria en cuanto salía de una habitación, algo útil en su línea de trabajo. Los dedos de Loretta encontraron algo duro y metálico en el bolsillo interior. Sacó un mechero Zippo, pesado y muy usado, con el acabado cromado desgastado en los bordes por los años de uso. Tenía algo grabado. Lo inclinó hacia la luz y distinguió la cabeza de un lobo. Era tosco, pero distintivo. El tipo de objeto personal que un hombre llevaba consigo durante años, quizá décadas. No debería haberlo abierto. Lo sabía incluso mientras su pulgar pulsaba la tapa. El olor la golpeó de inmediato. Un olor químico fuerte, inconfundible, no era líquido de mechero, sino acelerante, el mismo olor que había llenado su nariz y sus pulmones mientras se arrastraba por el edificio en llamas. El olor que a veces todavía la despertaba a las 13 de la madrugada, jadeando. Las manos de Loretta comenzaron a temblar. Cerró el mechero con cuidado y se quedó allí, en el lavadero, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Podría haber explicaciones inocentes. Quizás Marco fumaba. Quizás el mechero era viejo y el combustible se había degradado. Quizás estaba paranoica, viendo amenazas donde no las había, porque vivía en una casa llena de hombres peligrosos y tenía los nervios destrozados. Pero seguía viendo el edificio envuelto en llamas. Seguía sintiendo el calor que casi le había detenido el corazón. Seguía recordando los ojos aterrorizados de Luca cuando lo sacó de debajo de la estantería caída. Alguien descubrió dónde lo tenía escondido, había dicho Alex, porque alguien intentó quemar vivo a mi hijo. Los instintos de enfermera de Loretta se activaron, los mismos instintos que le habían permitido distinguir entre emergencias reales y falsas alarmas. Necesitaba más información. Necesitaba estar segura antes de acusar al hombre de mayor confianza de Alex de intentar asesinar a su hijo. Sacó su teléfono y fotografió el mechero desde todos los ángulos, capturando el grabado de la cabeza del lobo, el acabado desgastado, las marcas distintivas. Luego lo abrió de nuevo y fotografió el mecanismo interior, la cámara de combustible, todo. Sus manos estaban más firmes ahora, moviéndose con determinación. El sonido de pasos en el pasillo la paralizó en mitad de la foto. Loretta volvió a meter el mechero en el bolsillo de la chaqueta de Marco y cogió una camisa al azar de la pila, fingiendo examinar una mancha cuando se abrió la puerta del lavadero. De Marco ocupaba el umbral, con una expresión agradable y totalmente indescifrable. La señora Chen dijo: «Estabas lavando la ropa. Necesito que me devuelvas la chaqueta. El señor Espacito quiere que vaya en coche a la ciudad». Por supuesto. La voz de Loretta sonó más firme de lo que se sentía. Sacó la chaqueta de la pila y se la tendió. «Aún no la he lavado. Solo estaba revisando los bolsillos. ¿Encontraste algo interesante?» La pregunta fue casual, pero sus ojos no lo eran. Un envoltorio de chicle en uno de ellos, municiones en otro. Ella lo miró directamente a los ojos, obligándose a no apartar la mirada. Deberían vaciar los bolsillos antes de entregar las chaquetas. Marco cogió la chaqueta y se la puso con la facilidad de quien está acostumbrado. Su mano se dirigió automáticamente al bolsillo interior. Lo palpó una vez, comprobando que el mechero seguía allí. El gesto fue inconsciente, habitual, del tipo de cosas que un hombre hace 100 veces al día sin pensar. Sabía exactamente dónde estaba. Siempre sabía dónde estaba. «Buen consejo», dijo Marco, y sonrió. La sonrisa no le llegó a los ojos. «Gracias por la ayuda, señorita Marino. El señor Esposito agradece lo bien que está cuidando de su hijo». Se marchó y Loretta escuchó sus pasos alejarse por el pasillo. Contó hasta 60, luego hasta 90, para asegurarse de que se había ido de verdad. Luego cerró con llave la puerta del lavadero y sacó su teléfono con manos temblorosas. Las fotos eran nítidas, detalladas, condenatorias. Abrió una nueva nota y empezó a escribir todo lo que recordaba sobre el incendio. El olor, el calor, la forma específica en que se habían propagado las llamas.
El edificio de ladrillo rojo se había quemado rápido, demasiado rápido para ser un incendio eléctrico normal o incluso un cigarrillo descuidado. Lo había pensado en ese momento, pero no tenía el vocabulario para explicarlo. Ahora sí, acelerante, incendio provocado por un profesional, un trabajo interno. Marco tenía acceso a la ubicación de Luca. Marco llevaba años con Alex, era de total confianza. Marco podía moverse por la casa sin que nadie cuestionara su presencia. Marco había intentado matar a un niño de 8 años, y ahora Loretta vivía en la misma casa que él, cuidando al niño al que ya había intentado asesinar una vez. Pensó en ir a ver a Alex inmediatamente, enseñarle las fotos, exigir que Marco fuera arrestado o desapareciera, o lo que fuera que los jefes de la mafia hacían con los traidores. Pero algo la detuvo. Llevaba allí 2 semanas. Marco llevaba allí años. ¿A quién creería Alex? ¿A su lugarteniente de confianza o a la camarera que había contratado? Porque a su hijo le gustaba cómo olía a canela. Oh, necesitaba algo más que un mechero y una sospecha. Necesitaba pruebas. Eso sería innegable. Loretta terminó la colada en piloto automático, con la mente acelerada por las posibilidades y los planes. Devolvió las chaquetas al vestíbulo, colgando la de Marco exactamente donde la había encontrado, con el mechero todavía en el bolsillo, como una bomba de relojería. Esa noche, se quedó despierta en su cómoda habitación de la fortaleza, escuchando los sonidos de los guardias que cambiaban de turno fuera de su ventana. En algún lugar del pasillo, Luca dormía plácidamente, probablemente soñando con galletas, pinturas para dedos y todas las cosas normales de la infancia que le habían sido negadas. Y en algún otro lugar de esta enorme casa, Marco también dormía. El enemigo no estaba a las puertas, ya estaba dentro. Loretta se quedó mirando al techo hasta el amanecer, con el olor del acelerante aún quemándole en la memoria. Guerra, y se preguntó cuánto tiempo tendría antes de que el monstruo volviera a atacar. Loretta esperó a que Luca se durmiera antes de ir a buscar a Alex. Lo encontró en su despacho, en la 3ª planta, una habitación que solo había visto de pasada, con paneles de madera oscura, suelo y techo, estanterías y ventanas que daban a la finca como una atalaya. La puerta era una jarra y a través de ella podía verlo sentado detrás de un enorme escritorio, con las mangas de la camisa remangadas y los antebrazos tatuados apoyados a ambos lados de un ordenador portátil abierto. Parecía agotado, algo que los trajes caros solían ocultar. Loretta llamó a la puerta y él levantó la cabeza con la alerta de un hombre que había sobrevivido al no bajar nunca la guardia. «Señorita Marino». Su expresión pasó de peligrosa a simplemente cautelosa. «¿Está bien, Luca?» «Está bien. ¿Dormido?» Entró en la oficina antes de que le fallaran los nervios. «Necesito hablar con usted sobre algo». Alex señaló una de las sillas de cuero frente a su escritorio, pero Loretta permaneció de pie. Sentarse le parecía una rendición, y necesitaba cualquier ventaja que le pudiera dar la altura, por mínima que fuera. «Encontré algo», dijo, sacando su teléfono, en la chaqueta de Marco, cuando estaba lavando la ropa. Algo brilló en el rostro de Alex. Quizás molestia porque ella lo estaba molestando con minucias domésticas. Loretta sacó las fotos y le mostró el teléfono. Un mechero con restos de acelerante, el mismo olor del incendio. Alex cogió el teléfono, con una expresión indescifrable mientras se desplazaba por las imágenes. El silencio se prolongó tanto que Loretta podía oír los latidos de su propio corazón. Podía oír el antiguo reloj de la repisa de la chimenea marcando segundos que parecían horas. Entonces le devolvió el teléfono. «Marco fuma», dijo Alex, con tono desdeñoso. «Lleva años intentando dejarlo. Lleva ese mechero a todas partes. Era de su padre. Huele a acelerante, no a líquido de mechero. Yo sé la diferencia. Tú sabes la diferencia». La voz de Alex se volvió fría. «Tú, que entraste corriendo en un edificio en llamas y ahora ves pirómanos en cada sombra. Llevas aquí 2 semanas, señorita Marino. Marco lleva 15 años conmigo. Estuvo en mi boda. Sostuvo a Luca el día que nació. En 2019 recibió una bala que iba dirigida a mí». Las palabras golpearon como golpes físicos, pero Loretta se mantuvo firme. «Eso no significa que no sepas de lo que estás hablando». Alex se levantó y el movimiento fue de furia controlada. Rodeó el escritorio y de repente, la oficina pareció mucho más pequeña. «¿Crees que puedes entrar en mi casa, en mi vida, y empezar a señalar con el dedo a las personas que han derramado su sangre por mí?»
al hombre que ha protegido a mi hijo desde antes de que tú supieras que existía. Ahora estoy tratando de proteger a tu hijo. La voz de Loretta se elevó a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. Alguien intentó matarlo. Tú misma lo has dicho. Y yo te digo que he encontrado pruebas. Encontraste un mechero. Alex estaba ahora cerca, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las motas doradas en sus ojos color tormenta. ¿Podía oler su colonia? Algo oscuro y caro, que probablemente costaba más que su sueldo mensual. ¿Tienes idea de cuánta gente lleva mecheros? ¿Cuántas razones legítimas puede haber para encontrar restos químicos? Entonces hazle pruebas, o haz que lo analicen. No voy a malgastar recursos investigando a mi hombre de mayor confianza, porque la asistenta se asustó mientras hacía la colada. Las palabras eran una crueldad calculada para ponerla en su sitio. Funcionaron. Loretta sintió el aguijón, el recordatorio de que, por mucho que le gustara a Luca, por muchas galletas que hubieran horneado juntos, ella seguía siendo solo la camarera que Alex había comprado para mantener feliz a su hijo. Bien. Se dio la vuelta para marcharse, con las manos apretadas en puños a los lados. Cuando pase algo, y pasará, recuerda que intenté advertirte. ¿Es eso una amenaza, señorita Marino? Se giró para mirarlo. Es una promesa. Estás tan ocupado confiando en las personas equivocadas que no ves lo que tienes delante. Marco tenía acceso. Marco sabía dónde estaba Luca. Marco moriría por mi hijo. La voz de Alex era ahora mortalmente silenciosa, el tipo de silencio que precede a la violencia. ¿Puedes decir lo mismo? Ya casi lo hice. Las palabras salieron disparadas de su boca, crudas y furiosas. Corrí hacia el fuego por un niño al que nunca había conocido. Respiré humo, me quemé la piel y me desmayé porque no podía dejar que muriera. Así que sí, puedo decir lo mismo. Lo que no puedo decir es si me creerás antes de que sea demasiado tarde. El aire entre ellos crepitaba con algo que no era del todo ira. No entiendes el mundo en el que vivo, dijo Alex, pero su voz había perdido parte de su dureza. Todo el mundo quiere algo, todo el mundo tiene un interés. La gente no se mete en edificios en llamas solo por bondad. Yo lo hice. ¿Por qué? Se acercó más y ahora solo había unos centímetros entre ellos. ¿Por qué arriesgarías tu vida por el hijo de un desconocido? ¿Qué esperabas ganar? Loretta se rió con amargura. ¿Esperar obtener algo? Esperaba no tener que vivir con la imagen de un niño muriendo porque me asusté demasiado como para actuar. Esperaba no convertirme en una de esas personas que graban en lugar de ayudar. Esperaba. Su voz se quebró. Esperaba hacer algo bueno en un mundo que parece estar ardiendo a nuestro alrededor cada día. Alex la miró fijamente y algo en su expresión cambió. La coraza se resquebrajó ligeramente. Lo suficiente para que ella pudiera ver el agotamiento que había debajo, el miedo, el peso aplastante de mantener vivo a su hijo en un mundo que lo quería muerto. ¿Crees que no sé que Marco es capaz de traicionarme? La voz de Alex era ahora tranquila, casi derrotada. ¿Crees que no me quedo despierto todas las noches preguntándome cuál de mis hombres será el que me pegará un tiro en la cabeza? Sé lo que soy, señorita Marino. Sé lo que he construido. Pero tengo que confiar en alguien o, de lo contrario, más vale que meta a Luca en un búnker y no le deje volver a ver la luz del día. Entonces confía en mí. Loretta le miró a los ojos. Solo esta vez. Míralos, por favor. Se quedaron allí, en la oscura oficina, tan cerca que casi se tocaban. La tensión entre ellos se transformó en algo que ninguno de los dos quería nombrar. Los ojos de Alex se posaron en su boca, luego volvieron a subir, y Loretta lo vio retroceder conscientemente, poniendo distancia entre ellos como si le doliera físicamente. Haré que alguien lo investigue, dijo finalmente. Discretamente, pero si te equivocas, si has dañado mi relación con uno de mis mejores hombres por nada, habrá consecuencias. Y si tengo razón, la expresión de Alex se oscureció. Entonces Marco no vivirá lo suficiente para arrepentirse. Volvió a su escritorio, despidiéndola de manera efectiva, pero cuando Loretta llegó a la puerta, su voz la detuvo. Señorita Marino, ella se volvió. Tenía razón sobre la terapia, sobre las galletas, sobre lo que Luca necesita. Él no la miraba. Su atención estaba fija en los papeles esparcidos por su escritorio. No me haga arrepentirme de haber confiado en usted también en esto. No era una disculpa. Los hombres como Alessandro Esposito no se disculpaban, pero era algo. Loretta lo dejó allí,
con el corazón aún acelerado y la piel aún hormigueando por haber estado tan cerca de él. Llegó hasta la mitad del pasillo antes de tener que detenerse y apoyarse contra la pared, presionando las palmas de las manos contra la superficie fría. Esa tensión en la oficina no había sido solo por Marco, el mechero o la confianza. Había sido algo completamente diferente, algo peligroso, algo que podía quemarlos a ambos más que cualquier fuego. Loretta se apartó de la pared y regresó a su habitación, pero sabía que no podría dormir. No esa noche, no con el recuerdo de los ojos de Alex fijos en su boca, no sabiendo que el enemigo estaba cerca y cada vez más cerca. Las murallas de la fortaleza eran fuertes, pero no podían proteger contra lo que ya estaba dentro, y ya no estaba segura de qué amenaza le daba más miedo. El mechero de Marco o la forma en que se le había acelerado el pulso cuando Alex se había acercado lo suficiente como para que ella pudiera contar sus latidos. Alex se marchó al amanecer. Loretta oyó su coche salir de la entrada circular desde la ventana de su dormitorio y vio cómo las luces traseras desaparecían tras las verjas de hierro. La noche anterior había mencionado la reunión, algo sobre disputas territoriales y negociaciones que requerían su presencia física. Estaría fuera hasta última hora de la tarde, quizá más. Marco lo llevaría en coche. Ese detalle le había hecho un nudo en el estómago a Loretta, pero Alex había descartado sus preocupaciones con una mirada que decía que la conversación había terminado. La investigación discreta que había prometido no había dado resultados, o quizá nunca la había iniciado. En cualquier caso, confiaba lo suficiente en Marco como para poner su vida en manos de ese hombre durante un viaje de ida y vuelta de 6 horas. Loretta había pasado la noche memorizando los turnos de los guardias, los puntos ciegos de las cámaras, los ritmos de la casa. Si Marco iba a hacer algo, sería hoy. Mientras Alex estaba fuera y el rey de la fortaleza se encontraba lejos de su castillo, ella mantuvo a Luca cerca toda la mañana. Prepararon juntos el desayuno, tostadas francesas con fresas, las favoritas de Luca. Trabajaron en un proyecto de pintura en su habitación, con sus manitas cubiertas de tempera azul y dorada. Ella le enseñó un juego de cartas que le había enseñado su madre, y su risa resonó en el colorido caos de su espacio como música. Era casi mediodía cuando se apagaron las luces, no gradualmente, no como un fusible fundido o un interruptor disparado. Todas las luces de la casa se apagaron simultáneamente, sumiéndolos en la penumbra gris de un día nublado que se filtraba a través de las ventanas. El zumbido omnipresente de los aparatos electrónicos, los sistemas de seguridad, los ordenadores y las cámaras se silenció. Luca levantó la vista de sus cartas, confundido. ¿Qué ha pasado? Loretta ya se dirigía hacia la puerta. Quédate aquí. Voy a ver qué pasa. La puerta se abrió antes de que ella llegara. Marco estaba en el pasillo, y la expresión agradable que solía tener había sido sustituida por otra completamente diferente. Algo frío y decidido. Sostenía una pistola en una mano, con naturalidad y destreza, como si fuera una extensión de su cuerpo. «Aléjate del niño», dijo. La mente de Loretta barajó rápidamente las opciones, calculando distancias y probabilidades. Estaba entre Marco y Luca, pero esa ventaja no significaba nada frente a una bala. El botón de pánico que Alex le había enseñado, el que llamaría a todos los guardias de la propiedad, necesitaba electricidad. Las cámaras no funcionaban. El pasillo estaba vacío porque Marco había elegido el momento perfecto durante el cambio de turno, cuando la vigilancia era más escasa. «No tienes por qué hacer esto», dijo Loretta, con una voz más firme de lo que se sentía. «Pero, te paguen lo que te paguen, no sabes nada de lo que tengo que hacer». Marco entró en la habitación y Loretta se fijó en que llevaba guantes, sin huellas, sin pruebas. «Deberías haberte ocupado de tus propios asuntos. Deberías haber seguido haciendo galletas y jugando a las casitas, pero tenías que ir husmeando, detrás de ella». Oyó moverse la silla de ruedas de Luca. Oyó su vocecita decir, «Loretta, no pasa nada, cariño». No se atrevió a darse la vuelta. No se atrevió a apartar los ojos de Marco. «Todo va a salir bien». Conmovedor. La sonrisa de Marco era una cuchilla de afeitar. «¿De verdad? Pero tengo un horario que cumplir. Puede hacer esto fácil o difícil, señorita Marino. Usted elige». Loretta se abalanzó sobre la mesa de arte y agarró las tijeras que habían estado usando para cortar papel. Era un arma patética contra una pistola, pero era algo. Se giró,
colocándose completamente entre Marco y Luca, con las tijeras extendidas como un cuchillo. «Tendrás que pasar por encima de mí». «Sí», dijo Marco. «Me lo imaginaba». Se movió más rápido de lo que ella esperaba, acortando la distancia en 2 zancadas. Loretta dio un tajo con las tijeras, sintió que le alcanzaban el antebrazo y vio cómo la sangre brotaba a través de su camisa. Marco maldijo y le dio un golpe con la pistola, el metal golpeándole la sien en una explosión de dolor blanco. Loretta cayó al suelo con fuerza, con la vista borrosa. Intentó levantarse, intentó moverse, pero su cuerpo no le respondía. A través del zumbido en sus oídos, oyó gritar a Luca, oyó el sonido de su silla de ruedas siendo agarrada. No. Consiguió ponerse de rodillas, saboreó la sangre en su boca. Marco ya estaba en la puerta, Luca forcejeando en sus brazos. El chico era más fuerte de lo que parecía, así que luchaba con todas sus fuerzas, sus puños golpeando la cara y el pecho de Marco. Pero no era suficiente. Nunca iba a ser suficiente. «Loretta». El grito de Luca era puro terror. Intentó ponerse de pie, pero Marco se giró y le dio una patada en las costillas. El aire salió de sus pulmones de golpe y se derrumbó, jadeando. Lo último que vio antes de que la oscuridad la envolviera fue la cara de Luca por encima del hombro de Marco, con lágrimas corriendo por sus mejillas y su boca formando su nombre. Luego, nada. Loretta se despertó en una oscuridad absoluta y con olor a aceite de motor. Le dolía la cabeza donde Marco la había golpeado y las costillas le gritaban con cada respiración. Intentó moverse y se dio cuenta de que tenía las manos atadas a la espalda con bridas y los tobillos atados entre sí. La superficie bajo ella era una alfombra áspera que vibraba al ritmo del movimiento. Un maletero. Estaba en el maletero de un coche. El pánico le oprimía la garganta, pero lo reprimió y se obligó a pensar. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? ¿Dónde estaba Luca? El coche se movía, lo que significaba que ya estaban lejos de la finca, fuera del alcance de los guardias de Alex. Probó las bridas, retorciendo las muñecas. Estaban demasiado apretadas. El plástico se le clavaba en la piel y sintió el calor húmedo de la sangre. Sus dedos buscaron en la moqueta del maletero, buscando cualquier cosa. Una herramienta, un pestillo, un arma. Nada. El coche dio un bache y la cabeza de Loretta rebotó contra el suelo del maletero, provocándole un nuevo dolor agudo en el cráneo. Contuvo un grito y siguió buscando, hasta que sus dedos encontraron finalmente la palanca de apertura de emergencia que todos los coches modernos estaban obligados a tener. Tiró de ella. No pasó nada. Marco la había desactivado. Por supuesto que lo había hecho, pero probablemente lo había desactivado todo. El GPS, el OnStar, cualquier sistema que pudiera rastrear el vehículo. Llevaba semanas, quizá meses planeándolo, esperando la oportunidad perfecta, y ella se la había dado al avisar a Alex, al hacerle saber a Marco que ella lo sabía. El coche redujo la velocidad, giró, la calidad de la carretera cambió. El pavimento liso dio paso a algo más irregular. Grava, tierra. Estaban saliendo de las carreteras principales, dirigiéndose a algún lugar remoto, a algún lugar donde nadie pudiera oír gritos ni ver humo. El corazón de Loretta latía con fuerza contra sus costillas rotas. Pensó en Luca, aterrorizado y solo, con un hombre que ya había intentado matarlo una vez. Pensó en Alex, a horas de distancia, confiando en la persona equivocada, mientras todo lo que amaba ardía. Pensó en el incendio que había desencadenado todo esto, o en el calor y el humo y la decisión que había tomado de correr hacia el peligro en lugar de huir de él. El coche se detuvo. Loretta contuvo la respiración y escuchó. Se abrió y se cerró una puerta. Se oyeron pasos sobre la grava, cada vez más cerca. El pestillo del maletero hizo clic y entró una luz gris y nublada, pero cegadora después de la oscuridad absoluta. La cara de Marco apareció sobre ella y él sonreía. «Bienvenida, señorita Marino. Me preocupaba haberte golpeado demasiado fuerte». Se inclinó, la agarró por el brazo y la sacó del maletero sin tener en cuenta sus costillas lesionadas. Ella contuvo un grito cuando sus pies tocaron el suelo, ya que sus tobillos atados no podían soportar su peso. Se encontraba en un complejo industrial, viejo y abandonado, el tipo de lugar que se había dejado pudrir cuando los puestos de trabajo se trasladaron al extranjero. Edificios de metal oxidado se extendían a lo largo de un aparcamiento agrietado y cubierto de maleza. A lo lejos,
Podía ver los restos esqueléticos de una chimenea, y en la otra mano, Marco sostenía como si fuera una maleta la silla de ruedas de Luca, vacía. ¿Dónde está?, preguntó Loretta con voz ronca y desesperada. La sonrisa de Marco se amplió. Esperándote. Los dos vais a ayudarme a enviarle al señor Espasito un mensaje muy importante. Sacó algo del bolsillo. El mechero Sipo con la cabeza del lobo grabada. Algunos incendios, dijo, abriéndolo, están destinados a reducirlo todo a cenizas. El olor a acelerante llenaba el aire, y Loretta comprendió con claridad cristalina que no iba a salir indemne de aquello. Tampoco Luca, a menos que ella encontrara la manera de convertirse en fuego. Marco arrastró a Loretta por el aparcamiento agrietado hacia el edificio más grande, una acería que llevaba décadas sin funcionar, pero las puertas principales estaban abiertas como una boca, revelando la oscuridad que había más allá. Sus pies atados rozaban la grava y los cristales rotos, dejando un rastro de sangre que nadie seguiría jamás. El interior de la fábrica era una catedral en ruinas. En las sombras se alzaban enormes máquinas, cintas transportadoras, hornos, equipos industriales a los que se les había quitado todo lo valioso y se habían dejado oxidar. Las palomas se dispersaron de las vigas cuando Marco la arrastró más adentro del edificio, batiendo sus alas contra el silencio como cientos de pequeños latidos. Entonces lo vio. Luca estaba sentado en su silla de ruedas en el centro del suelo, su pequeño cuerpo empequeñecido por el páramo industrial que lo rodeaba. Tenía el rostro surcado por las lágrimas, pero sus ojos ardían con el mismo desafío que había visto en su padre. Ya no gritaba. Se había quedado en silencio, cerrándose como había hecho después del bombardeo, retirándose a ese lugar donde las palabras no podían alcanzarlo. «¡Luca!», gritó Loretta, y su voz resonó en las paredes metálicas. El niño levantó la cabeza de golpe, y el alivio inundó su rostro. Marco empujó a Loretta junto a la silla de ruedas, y ella cayó con fuerza sobre sus costillas ya lesionadas. El dolor le nubló la vista por un momento. La niñera muere tratando de salvar al niño lisiado. Muy trágico, muy heroico. El señor Espasito probablemente le pondrá una estatua. Las manos de Loretta seguían atadas con bridas detrás de la espalda, pero sus dedos encontraron a Lucas a través de los radios de la silla de ruedas. Su pequeña mano agarró la de ella con fuerza desesperada. «No te saldrás con la tuya», dijo ella, luchando por mantener la voz firme. «Alex sabrá que has sido tú». «¿Lo sabrá?». Marco sacó un bote de acelerante industrial, del tipo profesional que se utiliza en demoliciones controladas. Comenzó a rociarlo en un amplio círculo a su alrededor, y el olor químico se hizo insoportable en el espacio cerrado. ¿O pensará que ha sido la familia Calibrasi la que finalmente ha dado el paso? He tenido mucho cuidado de dejar sus huellas por todas partes. El coche que pedí prestado, el acelerante que compré, incluso la ubicación. Este molino solía ser su territorio. Estaba creando una trampa, una historia perfectamente plausible que enviaría a Alex a la guerra con el enemigo equivocado, mientras Marco desaparecía con el pago que había comprado su traición. ¿Por qué? La voz de Luca era débil, quebrada. Pensaba que eras mi amigo. Algo brilló en el rostro de Marco. Arrepentimiento, tal vez, o el fantasma del hombre que había sido antes de que el dinero importara más que la lealtad. No es nada personal, chico, pero tu padre se granjeó muchos enemigos. Alguien iba a cobrar tarde o temprano. Yo solo me aseguré de que me pagaran por mirar hacia otro lado. Sacó el mechero Sipo, con la cabeza de lobo, que reflejaba la tenue luz que se colaba por las ventanas rotas. La mente de Loretta barajó rápidamente las posibilidades, las escasas posibilidades de sobrevivir. Las bridas eran de plástico, lo suficientemente apretadas como para cortar la circulación. El acelerante formaba un círculo completo a su alrededor. Una vez que Marco lo encendiera, tendrían unos segundos antes de que el fuego se convirtiera en un infierno. Pero Marco estaba hablando. Los villanos siempre hablaban, ganando tiempo mientras saboreaban su victoria. Y mientras él hablaba, Loretta forcejeaba con las muñecas contra el plástico, buscando cualquier punto débil, cualquier holgura. La familia Calibrasi me ofreció $2 millones, dijo Marco, rodeándolos como un tiburón. 2 millones para asegurarse de que los Esposito no llegaran a la edad adulta. Como si quisieran que pareciera natural al principio. Un accidente, una tragedia. Pero tú sobreviviste a ese incendio, chico. Y cuando la guapa camarera empezó a hacer preguntas, supe que tenía que acelerar los acontecimientos. Loretta sintió que la brida se movía.
Tenía las muñecas resbaladizas por la sangre y el plástico empezaba a ceder. Solo un poco más. Alex confiaba en ti, dijo, manteniendo la atención de Marco sobre ella mientras trabajaba. Habría muerto por ti. Y por eso fue tan fácil. Marco sonrió. La confianza es una debilidad en nuestro mundo, señorita Marino. El señor Espacito lo olvidó. Solo estoy aquí para recordárselo. Abrió el mechero cipo. Loretta sintió que la brida se rompía. Todo sucedió a la vez. Marco acercó el mechero al acelerante. Las llamas estallaron en círculo, rodeándolos con voracidad. Loretta liberó sus manos y agarró a Luca. Los sacaron de la silla de ruedas justo cuando el fuego la alcanzaba. La silla se encendió como una antorcha. El plástico, la tela y la espuma ardían con un humo negro y tóxico. ¡Corre!, gritó Loretta, pero las piernas de Luca no respondían. Lo levantó, con las costillas protestando por el esfuerzo, y se alejó tambaleando de las llamas. Pero Marco lo había planeado bien. El círculo de fuego se completó, atrapándolos en un espacio cada vez más reducido mientras las llamas se extendían a la maquinaria empapada de aceite, trepaban por las paredes y corrían hacia las vigas. El calor era inmediato y abrumador, robando el oxígeno del aire. Loretta recordaba esa sensación, esa presión sofocante de la piedra marrón. Pero esta vez no había ninguna puerta por la que salir corriendo, ni bomberos que vinieran a rescatarlos. Esta vez iban a arder. Entonces Loretta lo vio. Una caja roja en la pared del fondo, apenas visible a través del humo. Un sistema de extinción de incendios, probablemente antiguo y posiblemente inservible, pero tal vez aún funcional. «Agárrate a mí», le dijo a Luca, y sintió sus brazos rodeándole el cuello. Corrió hacia la pared a través del humo y el calor que le quemaba los pulmones. Las llamas se propagaban ahora más rápido, alimentándose de décadas de aceite y escombros acumulados. Ya no veía a Marco. No oía nada por encima del rugido del fuego. Su mano encontró la caja. La abrió y tiró de la palanca. Durante un terrible segundo, no pasó nada. Entonces, los rociadores entraron en acción. El agua cayó del techo en una lluvia torrencial, golpeando las llamas con fuerza explosiva. El vapor llenó el aire, hirviendo y denso, pero el fuego comenzó a retroceder, siseando con furia. Loretta se derrumbó contra la pared. Lucas seguía aferrado a sus brazos, ambos empapados y temblando. A través del vapor vio a Marco, con el rostro retorcido por la furia. Tenía un arma. Por supuesto tenía un arma. La levantó hacia ellos. Loretta se giró e intentó proteger a Luca con su cuerpo. El disparo nunca llegó. En su lugar, otro sonido atravesó el caos, el característico estallido de un rifle de alta potencia. El cuerpo de Marco se sacudió y sus ojos se abrieron con sorpresa. Miró la mancha roja que se extendía por su pecho y luego se desplomó sobre el suelo mojado. A través del vapor y el humo, Alex Esposito emergió como un ángel vengador. Sostenía el rifle con competencia profesional. Su costoso traje estaba arruinado por el agua y las cenizas. Detrás de él, un equipo de hombres se desplegó, asegurando el edificio con precisión militar. Pero Alex solo tenía ojos para su hijo. Luca cruzó el espacio en segundos, cayendo de rodillas junto a ellos. Sus manos recorrieron a Luca, buscando heridas con una desesperación que destrozó su control cuidadosamente mantenido. «¿Estás herido?» «¿Lo hizo?» «Estoy bien, papá». La voz de Luca era débil, pero fuerte. Loretta me salvó otra vez. Los ojos de Alex finalmente se encontraron con los de Loretta, y lo que vio allí le robó el aliento más completamente que cualquier humo. Alivio y rabia y algo más. Algo que ardía más que las llamas moribundas que los rodeaban. «Tenías razón», dijo, y su voz se quebró al pronunciar las palabras. «Sobre Marco, sobre todo. Debería haberte escuchado. Debería haberlo hecho. Ahora estás aquí», interrumpió Loretta, «porque cualquier otra cosa que él dijera los destrozaría a ambos. Eso es lo que importa». Alex extendió el brazo y la atrajo hacia sí. Luca quedó atrapado entre ellos, los tres arrodillados en el agua y las cenizas del molino en ruinas. Él apoyó la frente contra la de ella y ella sintió cómo temblaba. Este hombre que había construido un imperio sobre la violencia y el miedo, temblaba como un niño. «Pensé que lo había perdido», susurró Alex. «Pensé que los había perdido a ambos». La confesión flotaba en el aire humeante, más peligrosa que cualquier fuego, más devastadora que cualquier traición.
porque en ese momento, Loretta comprendió lo que había estado tratando de no ver durante semanas. No solo había salvado a su hijo, había conquistado su corazón, y en este mundo de cenizas y violencia, eso podría ser lo más peligroso de todo. 6 meses después, la fortaleza ya no parecía una fortaleza. Loretta lo notó primero en pequeños detalles. La forma en que la luz del sol parecía llegar a rincones que antes estaban oscuros. La forma en que las risas resonaban en pasillos que solo habían conocido el silencio. La señora Chen ahora tarareaba mientras trabajaba, y los guardias sonreían cuando Luca pasaba junto a ellos en su silla de ruedas, decorada con pegatinas. Se había dedicado a crear un derroche de color y caos. La casa había aprendido a respirar. Luca era el cambio más visible. Había vuelto a la fisioterapia, pero con un nuevo terapeuta que entendía que el progreso no siempre era como decían los libros de medicina. Ahora hablaba con frases completas, contaba elaboradas historias sobre dragones y caballeros y camareras que se adentraban en edificios en llamas. Su habitación se había ampliado al espacio adyacente, lleno de materiales artísticos y equipos de adaptación, y el hermoso desorden de una infancia recuperada. Pero el mayor cambio era Alex. Seguía vistiendo trajes caros, seguía comportándose con ese poder controlado que hacía que los hombres adultos se apartaran, pero el hielo de sus ojos se había derretido, o había sido sustituido por algo más cálido, algo casi humano. Se había alejado del negocio familiar, como él lo llamaba, delegando la violencia a otros mientras se centraba en las empresas legítimas que siempre habían existido en las sombras de su imperio. Bienes raíces, importación, exportación, inversiones que no requerían sangre para obtener ganancias. Estaba tratando de convertirse en el tipo de hombre que merecía la vida que su hijo estaba construyendo, el tipo de hombre que la merecía a ella. Loretta lo encontró en el jardín un domingo por la tarde a principios de otoño. Ella estaba buscando a Luca y en su lugar descubrió a Alex arrodillado junto a los rosales, con las mangas remangadas y las uñas sucias. Los tatuajes de sus antebrazos eran totalmente visibles a la luz dorada. Todos esos santos y pecadores, la historia visual de un hombre que intentaba encontrar la redención. Esto es nuevo, dijo Loretta, y él levantó la vista con una sonrisa que aún tenía el poder de detener su corazón. Luca quería un jardín de mariposas. Al parecer, necesitan flores específicas. Alex señaló la tierra recién removida, la cuidadosa disposición de las plantas de algodoncillo y las flores de cono. He matado a hombres por menos de lo que me están costando estas plantas, pero mi hijo quiere mariposas, así que estoy aprendiendo sobre la polinización. Loretta se rió, y el sonido se extendió por el cuidado césped. Alessandro Esposito, jefe de la mafia convertido en jardinero. Los tabloides se darían un festín. Antiguo jefe de la mafia, se puso de pie, sacudiéndose la tierra de las manos. Ahora soy un hombre de negocios legítimo. Pregúntale a mi contable. Tu contable te tiene pánico, como es lógico. Le pago muy bien para que me tenga pánico. La expresión de Alex se suavizó al mirarla, y Loretta sintió el familiar cosquilleo en el pecho que se había vuelto constante en los últimos meses. Habían estado dando vueltas a eso que había entre ellos, esa atracción que había comenzado con ira y había evolucionado hasta convertirse en algo que ninguno de los dos sabía muy bien cómo nombrar. No habían hecho nada al respecto. No con Luca en mente, no con el peso de todo lo que había sucedido aún fresco, pero estaba ahí, constante y paciente, esperando el momento adecuado. Acompáñame, dijo Alex, y le ofreció la mano. Caminaron por el jardín, pasando por la fuente donde ahora nadaban peces de colores en un agua que reflejaba el sol de la tarde como oro líquido. Pasaron por el banco donde a Luca le gustaba leer, decorado con los cojines que Loretta había elegido, porque la finca necesitaba color, necesitaba suavidad, necesitaba demostrar que la belleza podía existir sin frialdad. Malik se detuvo en un pequeño claro donde se había plantado un nuevo árbol, un arce japonés, cuyas hojas ya se estaban volviendo carmesí con la estación. Lo planté al día siguiente del molino, dijo Alex en voz baja. Una vida por otra vida. Mi contable cree que estoy perdiendo la cabeza, gastando dinero en terapia y árboles en lugar de en territorio. Pero estoy cansado, Loretta. Cansado de construir imperios sobre cenizas. Cansado de ser el monstruo de los cuentos que le cuento a mi hijo antes de dormir. Quemado por enfrentarme a ella.
y la vulnerabilidad de su expresión era más devastadora que cualquier arma. Atravesaste el fuego por nosotros 2 veces. No preguntaste qué podíamos darte ni qué ganarías. Simplemente corriste hacia las llamas porque así eres tú. Levantó la mano para acariciar su rostro, rozándole la mejilla con el pulgar. Quiero ser el tipo de hombre que se merece eso, el tipo de hombre que atravesaría cualquier cosa por ti. Loretta contuvo el aliento. Alex, no se me da bien esto, continuó él, y ella percibió la frustración en su voz, la lucha de un hombre más cómodo con la violencia que con la vulnerabilidad. No sé cómo ser tierno o seguro, ni ninguna de las cosas que probablemente te mereces, pero sé que cuando pensé que Marco te había matado, algo en mí se rompió que no sabía que podía romperse. Y sé que Lucas se ilumina cuando entras en una habitación de una forma que nunca había hecho antes de que tú entrases en nuestras vidas. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Cuando la abrió, los ojos de Loretta se llenaron de lágrimas repentinas. El anillo era impresionante, un rubí rodeado de diamantes. La piedra, del rojo intenso del fuego, la pasión y la sangre. Reflejaba la luz como si fuera un ser vivo, como si todas las llamas que habían sobrevivido se hubieran destilado en algo hermoso. No te estoy pidiendo que te cases con un jefe de la mafia, dijo Alex, arrodillándose en la tierra de su jardín de mariposas. Este hombre que había gobernado un imperio, ahora se arrodillaba ante una camarera que se atrevió a salvar a su hijo. Te pido que te cases con un padre que está tratando de mejorar, un hombre que está aprendiendo sobre mariposas y terapia, y cómo ser alguien a quien su familia no tenga que temer. Cásate conmigo, Loretta. Recorre la vida conmigo, y te prometo que pasaré cada día tratando de ser digno de la mujer que se lanzó al fuego por nosotros. Las lágrimas brotaron de las mejillas de Loretta mientras se arrodillaba frente a él y tomaba entre las suyas sus manos marcadas y tatuadas. Sí, sí, por supuesto, sí. El beso fue suave al principio, vacilante, los dos aprendiendo la forma de algo nuevo, precioso y difícil. Luego se intensificó, se convirtió en algo feroz y exigente, una promesa sellada en el jardín donde pronto bailarían las mariposas, y un hombre estaba aprendiendo a cultivar cosas en lugar de quemarlas. Te amo, susurró Alex contra sus labios. No creía que fuera capaz de hacerlo, pero tú me lo has recordado. Yo también te amo, dijo Loretta, y sintió cómo la verdad de esas palabras se le clavaba en los huesos. Mi hermoso rey destrozado. Luca los encontró allí 20 minutos más tarde, todavía arrodillados en la tierra, con el rubí del dedo de Loretta reflejando la luz que se desvanecía. ¿Significa esto que Loretta se quedará para siempre?, preguntó, y la esperanza en su voz era casi dolorosa en su inocencia. ¿Para siempre?, confirmó Alex, y Loretta vio lágrimas en sus ojos. Este hombre que había construido su reputación sobre la base de nunca mostrar debilidad, llorando delante de su hijo porque la felicidad era más aterradora que cualquier amenaza. Lucas se acercó en silla de ruedas y los abrazó a ambos, y se quedaron así mientras el sol se ponía sobre la finca. 3 personas que se habían encontrado en el fuego y habían decidido construir algo mejor sobre las cenizas, porque a veces, pensó Loretta, la salvación no parece perfecta. A veces parece un jefe mafioso que aprende a cultivar un huerto, un niño traumatizado que aprende a hablar, y una camarera que aprende que correr hacia el peligro puede llevarla al lugar más seguro de todos, su hogar. El mundo seguiría siendo complicado. El pasado de Alex seguiría proyectando largas sombras. Habría retos por delante, negociaciones entre los negocios legítimos y la vida que estaba dejando atrás, pero lo afrontarían juntos. Esta familia forjada en las llamas, y tal vez esa fuera la lección más verdadera, que el valor no era la ausencia de miedo, sino la elección de amar a pesar de él, que el heroísmo no consistía en ser intrépido, sino en tener miedo y correr hacia el fuego. De todos modos, esa redención era posible incluso para hombres con sangre en las manos y santos y pecadores tatuados en la piel. A veces, lo más valiente que se podía hacer era quedarse, luchar, creer que, incluso en un mundo que se quemaba a tu alrededor, se podía construir algo que valiera la pena salvar. Loretta había corrido hacia el fuego para salvar al hijo de un desconocido. Había salido con una familia, y eso, pensó mientras Alex la abrazaba con fuerza, era una historia que merecía la pena contar.
Si esta historia de valentía, redención y amor inesperado te ha emocionado, no olvides darle a me gusta a este video. Suscríbete al canal para ver más historias impactantes y comenta a continuación para contarnos qué momento te ha llegado más al corazón. ¿Fue el primer rescate de Loretta? ¿El enfrentamiento en la oficina de Alex? ¿O la propuesta de matrimonio en el jardín de mariposas? Nos encanta saber tu opinión y tu apoyo nos ayuda a ofrecerte más historias que nos recuerdan a todos que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza aún puede encenderse. Hasta la próxima, sigue corriendo hacia el